Dios les bendiga, bienvenidas. La palabra del domingo nos tocó, nos impactó. Amén. Hoy la pusimos en la radio y yo la volví a escuchar y fue como que yo estaba oyendo a otro hermano. De verdad yo terminé hasta llorando y dije, Dios mío, gracias Señor, gracias. Y son las bondades que Dios tiene para con nosotros sus hijos. Amén. Hoy vamos a tocar este tema de la higuera aprender. Usted sabe que los días martes estamos estudiando, aprendiendo de las parábolas, ¿verdad? Sí, está bien que sigamos estudiando las parábolas. Sí, estamos aprendiendo algo, ¿verdad? Así que los que estamos hoy vamos a seguirnos gozando con el asunto de las parábolas. Ahora, en la de hoy, no me quiero enfocar solamente en la parábola de la higuera, sino quiero hablar un poquito en general de la higuera, aunque voy a tocar la parábola de la higuera. Entonces le voy a pedir que venga conmigo a Mateo 24, 32. El libro de Mateo 24, 32. Y dice la escritura. Pidámosle al Señor primero que nos bendiga con su bendita misericordia, que tú, Señor, nos hables, nos instruyas. Permite que nuestro espíritu escuche tu palabra, que podamos poner a un lado todo asunto que nos ocupa la mente y podamos de veras oír tu voz mientras tu palabra nos habla. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, amados, Mateo 24, 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, dice, sabéis que el verano está cerca. Esta misma parábola en otro de los evangelios dice, mirad a la higuera y a los otros árboles. Dice, cuando las hojas van saliendo a los árboles, ustedes saben que se acerca el verano. Y es lo que vemos aquí, ¿verdad? Aquí usted ve que en el invierno los árboles se quedan sin hojas, se quedan secos, se quedan pelados. Pero cuando ya empieza el verano, la primavera y empiezan a salir las hojas, todo empieza a ponerse colorido, bonito, ¿verdad? Pero usted sabe que cuando las hojas ya van saliendo, ya usted sabe que por ahí viene el verano. Entonces lo que el Señor está diciendo es eso, aprendan de la higuera, aprendan de los árboles. Cuando el verano está cerca, los árboles empiezan a coger forma, empiezan a llenarse. Mateo 24, no lo voy a hablar desde el punto de vista de la escatología, este es un tema para hablarlo. Mateo 24 habla de el retorno del Señor y habla varios temas escatológicos. Entonces no me quiero enfocar hoy tanto en la escatología, sino le quiero ver el lado devocional a la parábola de la higuera. Quiero verle el lado diario, la vida diaria, cómo nos habla esto a usted y a mí. Entonces Mateo 24 habla del regreso del Señor, habla de los astros serán conmovidos. Mateo 24 habla de Israel muchísimo, como Israel nos queda como una evidencia de que hay un Dios real. Si muchos dudan que la Biblia es real, hay muchas evidencias, pero una de las evidencias es que hay un pueblo que existe hasta el día de hoy, perdón, que es el pueblo de Israel. Usted sabe que al pueblo de Israel, a los hebreos, los han tratado de eliminar de la tierra muchas veces, ¿verdad que sí? Usted sabe que Hitler se comió ¿cuántos millones? 6 millones. 6 millones trataron de exterminarlos, y Hitler no ha sido el único, es tal vez el más famoso, pero cuando usted estudia todos los imperios que conquistaron a Israel, trataban de eliminarlos completamente, trataban de quitarles su lenguaje, cambiaban los nombres a las ciudades, su territorio fue ocupado por miles y miles de años, y sin embargo, como vimos hace un tiempo atrás, hoy en día le han sido devueltos los nombres a las ciudades de Israel. Israel se sigue llamando Israel, le guste a quien le guste. Jerusalén se sigue llamando Jerusalén, le guste a quien le guste. Y el pueblo sigue hablando su idioma inicial que les dio el Dios Todopoderoso. El idioma de ellos fue cambiado muchas veces. Los conquistaban los árabes y imponían su idioma. Los conquistaron a un tiempo los egipcios, los españoles, los musulmanes, un montón de imperios que los han conquistado y trataban de eliminarles sus ideologías, su lenguaje, sus costumbres, sus tradiciones, pero sobre todo lo que se trataba de eliminar, arrancar del pueblo hebreo, era su devoción al Dios vivo. Eso era lo que más le trataban de arrancar. Todo imperio que los conquistaba les trataba de meter su Dios. Les trataban de cambiar su ideología, su creencia. Pero hasta el día de hoy se oye ese grito en cada sinagoga en el idioma de ellos. Pero el grito en español es el que dice, oye Israel, tu Dios uno solo es. Amén. En toda sinagoga se sigue oyendo eso hasta el día de hoy. Entonces, le quiero mostrar un poquito cómo esta parábola nos habla de la higuera. Usted lo ha de haber escuchado. La higuera representa a Israel. La higuera representa a esa nación terrenal, la nación de Israel.
Lo podemos ver, primero le puse la higuera Israel, porque fíjese, esto es Jesús hablando, el que dijo, aprendan de la higuera. Si Jesús lo dijo, quiere decir que hay que ponerle asunto a la higuera, algo tenemos que aprender. Y aunque yo he predicado ya de esto, pero lo quiero ver de otro ángulo. Entonces Jesucristo dice, aprendan de la higuera. ¿Quieren saber más del reino de los cielos? Aprendan de la higuera. Primero vemos la higuera como la nación, el pueblo de Israel, el Israel terrenal. Por ejemplo, en Jeremías 24:5 dice, así dice el Señor Dios de Israel, como a estos higos buenos, ahí está la higuera, como a estos higos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados de Judá, que yo he echado de este lugar a la tierra de los caldeos. Entonces Jeremías 24:5 nos muestra que Jehová compara a Israel y a los desterrados de Judá como buenos higos. Oseas 9:10 dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha, vi a vuestros padres. Póngame asunto aquí, usted sabe que a mí me gusta enseñar que usted le ponga asunto a los detalles. Detalles. ¿Qué detalle ve usted ahí? Los que tienen eso de maestros, ¿qué detalle le ve usted ahí que para mí, para usted es importantísimo en los días que estamos viviendo? Léalo con cuidado. Como uvas en el desierto allá a Israel. No estamos estudiando las uvas, enfóquese en la higuera. ¿Qué dice? Como las primicias de la higuera. Entonces esos detalles son bien importantes. Dios del cielo está diciéndonos a través de Oseas que como él veía a los padres de Israel, está hablando de los primeros, Abraham, Isaac, Jacob, como las primicias de la higuera. Entonces tenga eso en la mente. Primicias de la higuera. Dice, en Joel, por ejemplo, 1:7 dice, ha hecho de mi vid una desolación y astillas de mi higuera, del todo las has descortezado y derribado, y sus sarmientos se han vuelto blancos. En Joel ya nos muestra la rebelión de Israel, cuando Israel le dio la espalda a Dios, y también la compara con una higuera. Ya se lo voy a conectar para que usted me entienda. Entonces, primero que nada, la Biblia, y hay muchos más versículos, pero la Biblia nos muestra que la higuera representa a Israel. Incluso hoy en día, en el escudo de Israel, usted encuentra una higuera, porque ellos mismos lo entienden, que Dios siempre ha puesto a Israel comparado con una higuera. Entonces Jesucristo nos dice de la higuera aprender. Ahora, entendemos la parte escatológica. En Mateo 24 dice, cuando la higuera empiece a dar hojas, cuando ya se vaya poniendo tierna, cuando empiece a cobrar vida la higuera, entonces mi venida está cerca. Escatológicamente hemos aprendido que todo esto habla de Israel, que no existía hasta 1948, que volvió a ser una nación, ¿verdad que sí? Esa profecía no se podía cumplir. El Señor dijo, de la higuera aprended, o sea, póngale el ojo a Israel. Israel ni siquiera existía, hermano. Por siglos y siglos no existía la nación de Israel, no tenían terreno, estaban regados por todo el mundo, no existía Israel. Incluso cuando usted oye la historia, en 1948 dice que faltaban 2 horas para que se cumpla el plazo para aprobar en las Naciones Unidas a Israel como un estado nuevamente. Faltaban 2 horas y faltaban votos. El último voto que entró fue el de Guatemala. El voto de Guatemala fue el que selló para que dijeran, sí, desde hoy reconocemos a Israel como un estado independiente. El voto de Guatemala. El penúltimo voto fue de esta nación, Estados Unidos. Esos 2 votos dieron la aprobación para que desde 1948 Israel volviera a ser una nación. Empezó la higuera a reverdecer, empezó a ponerse tiernita, ya no estaba muerta, ya empezó a tener vida. En el 67, 68, usted sabe, recuperaron nuevamente a Jerusalén como capital. Entonces todo eso es escatológicamente, lo entendemos, lo hemos estudiado. Tenemos que entender que lo que Cristo profetizó, pónganle el ojo a la higuera, ya se cumplió, hermano. Él dijo, cuando estas cosas pasen, mi venida está cerca. ¿Cuándo? Cuando la higuera reverdezca. ¿Cuándo pasó? 1948 y 1967. O sea que de allá para acá ya estamos viviendo horas extra. La venida del Señor está más cerca que nunca. Ahora, la aplicación a la que yo la quiero llevar esta noche, esta parábola, si dice que este es el Israel terrenal, nosotros somos el Israel espiritual. ¿Verdad que sí? Entonces hay un Israel terrenal, el que usted puede viajar, ir allá y llegar. Usted sabe que hemos estudiado, ¿verdad? Hay una Jerusalén terrenal, que usted puede viajar en un avión, pero hay una Jerusalén celestial, que dice que es la nueva Jerusalén.
Si dice que hay una Jerusalén celestial, eso me muestra que hay un Israel celestial. Y Jerusalén es su capital. Entonces hay un Israel terrenal que está en el mapa, usted lo puede ir a ver. Hay un Israel celestial que está en los cielos, cuya capital es la Nueva Jerusalén. Pero usted y yo somos el Israel espiritual. Por eso dice la Biblia que todas las promesas que le fueron dadas a Abraham, a Isaac y Jacob para el Israel terrenal son nuestras en Cristo Jesús. Porque a través de él ahora somos el Israel espiritual. Ahora, yo lo quiero poner a pensar. Si usted y yo somos el Israel espiritual, la iglesia en el mundo entero a nivel mundial es la Israel espiritual. ¿Cuál es la capital de esa Israel espiritual? La terrenal es Jerusalén terrenal. La celestial es la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es la capital del Israel espiritual, que es la iglesia de Cristo Jesús? Le doy una ayudita. Hace ratito decía las primicias de la higuera. ¿Cuál es la capital, si usted quiere? Estoy hablando simbólicamente, ¿verdad? Pero si la iglesia completa en el mundo entero es la Israel espiritual, su capital es la iglesia novia. Porque la iglesia novia es la que va a vivir en la Nueva Jerusalén. ¿Verdad que sí? No crea que todo el mundo que va a entrar así nomás. No me quiero ni meter por ese tema, pero la Biblia dice que hay muchos que entrarán y hay otros que la verán de lejos. No sé si me voy a entender. O sea, hay gente que puede que entre al cielo, si usted quiere, a la vida eterna, pero no dentro de la Nueva Jerusalén. Por eso digo, no me quiero meter en ese, sería otro tema todavía de cuarto grado, más profundo todavía. Usted y yo lo que nos interesa es, pastor, yo me voy a las bodas. No sé qué pasará después de ahí. Yo quiero las bodas con el Cordero. Después de ahí no me interesa realmente, aunque no hay que estudiarlo y hay que entenderlo. Pero sí me va siguiendo la línea, ¿verdad? Entonces me quiero desconectar un poquito del Israel terrenal y enfocarnos en el Israel espiritual que somos usted y yo. Cuando estudiamos el Israel espiritual, dice el Señor, de la higuera aprender. Entonces ahora quiero hablarle de la higuera iglesia. De la higuera aprender. O sea que la iglesia también es una higuera simbólicamente. Sí me va siguiendo, ¿verdad? No quiero perderme a ninguno. Si el Israel terrenal es una higuera, el Israel espiritual también es una higuera. Entonces, cuando estudiamos la higuera en la Biblia, tenemos que mirar a la iglesia. ¿Sí me va siguiendo, verdad? Cuando usted estudia la higuera en la Biblia, tiene que mirar a que esa es la iglesia. ¿Qué nos dice el Señor? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Santiago 3:12 dice: ¿acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Ahí está hablando de la higuera. ¿Y a quién le está hablando Santiago? A la iglesia. Y dice, de la misma manera, tampoco una fuente de agua salada puede producir agua dulce. Entonces, ahí Santiago está comparando a la iglesia con una higuera. Y le dice, iglesia, una higuera no puede dar uvas. De la misma manera, ustedes tampoco pueden, con esa boquita, blasfemar. Eso es lo que Santiago está diciendo. No pueden decir que son higuera y dar frutos malos. Sí va conmigo, ¿verdad? Si usted es la iglesia de Cristo, usted es la higuera. Y Santiago ahí está diciendo, no puede una higuera dar frutos que no sean propios de la higuera. Por eso ahí Santiago está diciendo, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Hermano, yo quiero que usted me capte. Lo que el Señor nos está diciendo es, hermano y hermana, ustedes somos higuera. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué frutos estamos dando? ¿Frutos dulces o frutos salados? Porque la higuera dice que da fruto dulce. ¿Cuántos han comido dulce de higo? Allá en nuestra tierra, ¿verdad? Yo tenía un vecino que sembraba árboles de higo. Y el árbol, en mi casa cuando yo era chiquito, el árbol se pasaba el muro, el cerramiento, le decimos de allá, ¿verdad? Y el árbol caía de nuestro lado y quedaba colgando. Y cuando se cargaba de higos, bien, gracias, decía uno, ¿verdad? Que el árbol estaba de nuestro lado y mi mamá hacía dulce de higo todo el tiempo. Pero sí le decíamos al vecino que cogíamos, no crea usted que era así nomás. Pero yo veía el proceso de cómo el árbol se iba reverdeciendo, cómo los higos iban chiquititos, verdecitos. Y el árbol de higo tiene una peculiaridad, que es la que podemos aplicarlo a la iglesia. Por ejemplo, el árbol de higo muchas veces hay épocas del año que tira hojas, pero no da fruto. Hay épocas del año que solo tira hojas y no da fruto. Hay otras épocas, por ejemplo, cuando viene el tiempo del otoño acá,
En esas épocas que ya va entrando para el invierno, el árbol de higo da fruto verde y se queda pequeñito ese fruto y se cae. Es un fruto que no sirve para comer, es amargo. Pero ahí está en el árbol de higo. ¿Por qué? Porque es una época que no es de frutos. Dan frutos verdes chiquitos, pero siempre la higuera mismo los deja caer y se van al piso. No son para un uso humano. Pero llega la época en el que casi cuando ya va entrando el verano, primavera, y para el verano ya están esos higos hermosos, están listos para comerse. ¿Qué me enseña esto la higuera? La iglesia hay épocas que no da fruto. Hay épocas que da fruto, pero es fruto que no sirve, naranjas. Y hay otras épocas que la higuera, iglesia, da un fruto delicioso y perfecto. Entonces, ¿de qué grupo queremos ser usted, amado? Porque si usted se fija, ahí hay 3 grupos. El último. ¿Verdad que sí? Acuérdense que hemos hablado. Primicia, cosecha, rebusco. En la misma higuera usted ve 3 clases. Unos que solo hojas, puro apariencia, son iglesia. Esa me habla del rebusco tal vez. Hay otros que tienen hoja y dan fruto, pero es fruto maluco, no sirve para mucho. Se cae al piso, inmaduros. Esa tal vez es la iglesia cosecha, que es la mayoría, ¿verdad? Pero hay unos que dan fruto a su tiempo y delicioso. La iglesia primicia. Amén. Por eso dice el Señor que cuando los vio que empezaron bien, los padres de Israel empezaron bien, dice, estos para mí son como la primicia de los higos. Delicioso. Pero ya cuando usted llega a Apocalipsis, y ya lo vamos a ver, el Señor habla de la higuera que tira fruto verde y no sirve. Entonces, de la higuera aprender. Si usted se estudia, no le puedo dar, no nos daría el tiempo para yo mostrarle todo lo que tiene que ver en la Biblia con la higuera. Pero lo poquito que vamos a ver, yo lo quiero poner a pensar. Que usted diga, yo soy higuera, y de la higuera tengo que aprender. Mi hermano es higuera, tengo que aprender de mis hermanos. La iglesia es la higuera, tengo que aprender de la iglesia. Sí va conmigo, amados, ¿verdad? Entonces vamos a verlo con la ayuda del Señor. Por ejemplo, dice, la primera vez que aparece la higuera en la Biblia, aparece en Génesis. Usted sabe que cayeron Adán y Eva cuando pecaron, cuando se les abrió los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Dice que si usted se fija, dice Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Cómo estaban ellos vestidos antes? Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Ellos tenían vestiduras de luz. Estaban vestidos de la gloria de Dios. Tenían vestiduras de luz. Cuando se contaminaron con las tinieblas, como las tinieblas no tienen comunión con la luz, se les fue la luz. Por eso es que ahora Cristo Jesús vino y nos dio de nuevo la luz. Y Cristo ahora dice, vosotros sois la luz. Usted, aunque usted no se mire, usted anda revestido de luz, hermano. ¿Por qué? Porque él dice, la Biblia dice que el Señor es el Padre de las luces. Y lo hemos estudiado. Usted y yo nos comparan hasta con el candelabro del tabernáculo, que somos luces, que dependemos del Hamash, que es Cristo Jesús. Bueno, no es el tema. Pero ahí dice, mire, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron. O sea que mire dónde fueron los primeros delantales, dónde se hicieron. En el huerto del Edén, ahí aprendieron a coser, hermano. Y no era solo la mujer la que cosió. Ahí dice, cosieron. Es tremendo porque son detalles que a veces los pasamos por encima. Pero ahí me muestra que en el huerto del Edén ya aprendieron a coser y a hacer delantales. Pero ¿por qué escogieron la higuera? La higuera la escogieron porque es uno de los árboles, cuando está en su buena época, da unas hojas grandísimas. Pero ese tema lo toqué en algún momento. Hay mucha, ahora acuérdese, la iglesia es higuera, ¿verdad que sí? Entonces ay Señor, habilítame. Hay mucha gente dentro de la iglesia, son iglesia, que lo único que hacen es tapar sus vergüenzas con las hojas de higuera. Y se esconden de Dios. Porque cuando el Señor salió a buscarlos, ¿qué dice? Que ellos escucharon que el Señor venía y se escondieron. Y ahí fue cuando el Señor dice, Adán, ¿dónde estás? No llamó a Eva, llamó a Adán. Cabezón le dijo, ¿verdad? ¿Dónde andas? Y cuando Adán salió, tapado con higueras. ¿Qué hizo Dios, hermanos? ¿Dios los dejó así con las higueras? ¿Qué hizo Dios? Dios le dijo,
se están tapando? Solo sus vergüenzas. Pero Dios dijo, no, yo los quiero cubrir completos. Eso no sirve, no es lo mío. Entonces, hermano, la higuera representa cuando el ser humano se quiere tapar humanamente, con excusas humanas, en lugar de buscar el perdón de Dios, la cobertura de Dios que limpia todos tus pecados y no hay que ocultar nada. La verdadera iglesia de Cristo Jesús somos hombres y mujeres que podemos ser transparentes. ¿Se acuerdan en los días del tema? ¿Conocen los demás tu verdadero yo? ¿Saben los demás quién tú eres o vivimos vidas de apariencias? Entonces la iglesia higuera que solo da hojas es una iglesia que se acostumbra solo a vivir de apariencias, cubriéndose sus vergüenzas, pero es de una manera superficial. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Ahora mire, voy a avanzar un poquito por el tiempo. Entonces la primera vez que aparece la higuera en el huerto del Edén. Marcos 11:13 dice, mire, usted se acuerda cuando el Señor iba pasando y dice, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Nuestro Señor Jesús, cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era el tiempo de los higos. Y Jesús, hablándole a la higuera, le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Esta es la parte donde el Señor Jesús maldice a la higuera, aunque esa palabra maldecir es fuerte. Pero aquí dice que el Señor maldijo a la higuera. Enseguida se empezó a secar sus hojas y al día siguiente estaba seca hasta las raíces. Pero aquí dice claramente que no era época de higos. ¿Y entonces? ¿Sabía Jesús eso, sí o no? Claro. Porque Él es Dios. Entonces, ¿cómo me explica usted que Él va a buscar higos en una higuera cuando no es tiempo de higos? Era obvio que no los va a encontrar. Y sin embargo se enojó con la higuera y la maldice. ¿Cómo entendemos eso, amados? Porque estábamos preparados. Ahora mire, cuando lo conectamos de esta manera, usted lo va a ver de otro ángulo. El lugar donde estaba la higuera que Jesucristo maldijo, es un lugar que hasta el día de hoy existe, que se llama Betfage, o Betfagé le dicen los hebreos. Es ese sitio donde él maldijo la higuera, se llama Betfagé. ¿Y sabe qué significa eso? Significa la casa de los higos. La casa de los higos. O sea que el nombre donde estaba esa higuera estaba supuesto a ser un lugar donde abundaban frutos, donde abundaban higos. Ahora el Señor sabía eso. Cuando los rabinos estudian esto, usted sabe que ellos muestran, cuando estudiamos los orígenes del huerto del Edén, aunque le guste a quien le guste, pero los rabinos, todos los que son expertos y profundizan en estas cosas, están de acuerdo, y yo también estoy de acuerdo, que el huerto del Edén estaba donde hoy en día está Jerusalén, que ahí era el centro de todo. Y cuando ellos hacen sus estudios, no me daría el tiempo, eso nos cogería horas de detallarle todo eso, pero dicen que del huerto de Getsemaní hay como una especie de camino que lleva hasta esta ciudad que se llama Betfage, y ese camino en el hebreo, cuando lo traducimos a nuestro idioma, significa el camino de los Adanes. O sea, el camino de los Adanes lleva a Betfage. Y según dicen los estudiosos, que Jesucristo caminó por ahí hasta llegar a esa ciudad. Acuérdese, el camino de los Adanes. Dice que Adán fue el primer Adán, Jesucristo es el postrer Adán, no el segundo Adán. En la Biblia usted puede ver como 7, 8 Adanes. Él no es el segundo, es el postrer Adán, o sea, el último, el del mero pues. Pero ese camino se llamaba el camino de los Adanes. O sea que Jesucristo agarró el camino de los Adanes, siendo él el postrer Adán, hasta llegar a la ciudad de Betfage. ¿Y sabe qué? Dicen que la ciudad de Betfage, ahora acuérdese, esto está en los escritos rabínicos, la mayoría de ellos desde hace siglos esto creen y enseñan, que donde está Betfage fue en donde estaba la higuera de donde se hicieron los delantales Adán y Eva. Y Jesucristo lo sabía. Por eso es que él llega y maldice la higuera en el lugar donde Adán y Eva se hicieron delantales. Es como Dios diciendo, porque el Señor sabía que eso no tenía higos, hermano. El mensaje es otro. Lo que Jesús estaba diciendo es, maldigo si das solo hojas para cubrir apariencias nada más, no más. Yo quiero que usted me capte, amados. Dios no está diciendo a la iglesia, cuando tú vives de apariencias, ay Padre, perdóname la palabra que digo, pero estás bajo maldición. Si eres iglesia
y vives solamente de apariencias, estás bajo maldición, hermano. Y todo lo que emprendas se va a secar, no te va a ir bien. Te durará un tiempo, pero tarde o temprano, si andamos engañando a medio mundo, a Dios no. Entonces, lo que el Señor hizo ahí con esa higuera es darnos un ejemplo y decirnos, si eres higuera y lo único que das es hojas, tarde o temprano se te va a secar de raíz todo lo que des. Perdón, amados, pero por eso dice la Biblia que Él viene a buscar a todos dando frutos. Y todo árbol que no dé fruto, ¿qué dice? Será cortado y echado. Ay, amado. Será importante que usted dé fruto. Que usted no sea solo hojas, hermano. Porque créame que sí hay. ¿Usted cree que sí hay? En las iglesias mucha gente que viven solo de apariencia. Lo que tienen es religiosidad. Lo que es aparentar ser siervos o hijas de Dios, pero viven como les da la gana. Cristianos de nombre, pero que hacen y deshacen por aquí, por allá. Gente que solo los domingos en la iglesia se ponen la careta de santidad y de cristianismo, pero afuera. Perdón, yo sé que suena feo, pero sí hay, ¿verdad? Aquí no, bendito Dios, aquí yo sé que aquí es la novia nada más. Pero por ahí en internet puede que alguien lo esté viendo y Dios lo bendiga y la palabra le toque, ¿verdad? Entonces, iglesia solo de hojas bajo maldición. Suena feo. Pero Dios nos está mostrando eso. Que si es una iglesia que solo vive de apariencias, tarde o temprano se te seca de raíz tus planes, tus propósitos y no vas a echar para adelante. ¿Por qué? Porque esa higuera debía haber estado en una casa de higos dando fruto en abundancia. Aunque era higuera, estaba seca. Pero ¿cómo lo entendemos? Cuando nos vamos a Adán y Eva. El Señor dijo, aquellos se taparon, pura apariencia. Mi higuera, la espiritual, mi iglesia, no más. ¿Sí está de acuerdo, amado? Amén. No podemos ser higuera que dé solo hojas. ¿Qué otras cositas aprendemos de la higuera? Por ejemplo, Proverbios 27:18 dice, el que cuida la higuera comerá su fruto, y el que atiende a su Señor será honrado. Si la higuera es la iglesia, ¿qué está diciendo ahí? El que cuida la iglesia de Cristo comerá su fruto, y el que atiende a su Señor será honrado. Entonces ahí viene otra pregunta. Si usted y yo somos iglesia, ¿cuidamos de la iglesia del Señor? Acuérdese que la iglesia es usted, la iglesia soy yo, los que somos lavados. Esto es un edificio, cuando nos fuimos de aquí esto queda vacío. Usted y yo somos la iglesia. Pero hay muchos que me cuido yo, pero me vale mi hermano. Aunque mi hermano es iglesia, mi hermana es iglesia, pero lo maltrato, lo ofendo, miento, hablo mal de mi hermano. Ahí entra el chisme, la contienda, la discordia. Perdón, hermano, usted sabe que a mí me gusta enseñar el mismo versículo, dale la vuelta. Si este versículo dice que el que atiende de la higuera comerá su fruto, ¿cuál sería dar la vuelta? El que no atiende a la iglesia, el que no cuida a la iglesia, va a morirse de hambre. Sí, o sea, la Biblia hay que saberla, detenernos y escudriñarla, hermano. Entonces, si usted y yo cuidamos de la iglesia del Señor, ¿qué significa? Hay que limpiar el templo. No, eso sí, amén, pero eso no es lo que habla ahí. Ahí lo que habla es cuida de tu hermano iglesia. Por eso dice la Biblia, en esto conocerán los de afuera que vosotros sois mis discípulos. ¿En qué era? ¿Se acuerda que lo hemos visto? ¿En qué? En que alaben lindo, en que tengan linda música, en que el building sea hermoso, en que tengamos un gran letrero que Jesús es el Rey. En eso conocerán. Por los frutos los conocerán. Y el Señor dijo, en esto, una sola cosa, conocerán los de afuera que ustedes de veras son discípulos míos de Jesús, en que os améis los unos. Ahí está, esa es la marca que allá arriba reconocen, hermano. Arriba no reconocen que usted se viste así, cantamos así, que el building es el... No. Allá arriba dicen, si en esa iglesia son mis discípulos, se tiene que ver esta evidencia, que os améis los unos a los otros. Eso es cuidar de la higuera. Y el que cuida de la higuera comerá sus frutos. O sea que una iglesia bien unida, que se amen los hermanos, que sepamos perdonarnos, que sepamos tenernos paciencia, entendernos, cuidarnos, preocuparnos el uno del otro. Si el hermano no viene, si ya no lo veo, si está enfermo, si nos cuidamos, vamos a comer de los frutos que da una verdadera iglesia, hermano. Entonces vamos a cumplir ese mandato bíblico, amén, que os améis. No podemos amar solo de boca para afuera. Dios le bendiga, hermano.
Qué lindo, solo en la iglesia el domingo, Dios le bendiga. ¿Cómo está? ¿Cómo le va todo? Amén. Y de ahí, si usted cuida la iglesia en sus oraciones, en su diario vivir, tenemos que estar, mire, pidiendo por mis hermanos, rogando, Señor, a mi hermano, a mi hermana, ayúdalo, bendícelo. Si usted sabe que alguien está en líos, clamar, suplicar, no se preocupe solo por usted nada más, cuide de la iglesia también, cuide de sus hermanos. Si usted sabe que alguien está enfermito, que alguien está, llámelo una llamadita, hermano, hágase. Hermanos, hay gente que en las iglesias pasan años y ni siquiera se relacionan, no tienen amistad para nada. Mucha gente que llega al culto y ¡shum! Se van. No hay unidad, no, hermano, aquí esta es nuestra familia. Y usted sabe que la Biblia dice, no yo, que la familia espiritual va primero que la familia carnal. La Biblia, no yo. Pero la Biblia dice, atendiendo a las necesidades primeramente de la familia espiritual. Entonces ahí me enseña que para Dios la familia espiritual va primero. No le creo, pastor, le doy un ejemplo. Jesucristo hablando con sus discípulos estaba enseñando y de momento viene alguien y lo jala. Jesús, ¿qué pasa? ¿Y qué le dijeron? Tu mamá y tus hermanos están afuera. Y dice que por favor salgas un ratito que te necesita. ¿Qué dijo Jesús? Mi mamá y mis hermanos son estos que están cogiendo el discipulado. Estos que están preocupados en aprender mi palabra, que pasan tiempo conmigo, esos son mi mamá y mis hermanos. Suena feo, a la gente de afuera no le gusta. A mí una vez me dijeron, usted está enseñando que no amen a su madre. No ame a su mamacita con todo su corazón, atiéndala, honre padre y madre, amén. Pero ahí el Señor Jesús, que es el jefe de todo esto, ¿sí o no? Amén. Él dio una enseñanza ahí. ¿Por qué? ¿Por qué mamá y hermanos no estaban sentados cogiendo el discipulado? Mamá y los hermanos por ahí andaban en el mall, en el supermercado, ¿qué andaban haciendo? Mientras Jesús acá enseñando el reino de Dios. Entonces el grupito que estaba ahí estaba buscando de Dios, buscando de su palabra, buscando estar en compañía de Jesús. Jesús estaba ahí, no se apartaban de Jesús. Pero a veces los que son familiares nuestros, como ya nos vemos todos los días, ellos decían, no, a Jesús lo tenemos todos los días en la casa, ¿para qué? No, hermano, Él valora la gente que pasa tiempo con Él. Marta y María, ¿qué decía el Señor? Marta, muy afanada, trabajando, corriendo, andas cansada, no tienes ánimo para nada, cansada Marta. Pero María cogió la mejor parte. ¿Qué hacía María? Cuando venía Jesús, María dejaba todo a un lado y se sentaba a los pies del maestro a oírlo. Y nos decía, mientras tú estés en mi casa, no te suelto. Sí, pero hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacerlo otro día. Está Jesús aquí. ¿Sí me sigue, amado? Yo amo la familia, la unidad de la familia, amén, gloria a Dios. Pero Jesús va primero. Entonces, la familia espiritual va primero. Usted y yo tenemos que amar a los demás hermanos. Este simple versículo nos enseña, cuida de la iglesia de Cristo. Preocupémonos de los unos por los otros. Amémonos de corazón, hermano. La Biblia dice, ¿cómo podrás tú decir que amas a Dios y odias a tu hermano? No cabe. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y el hermanito te cae mal? Dígame usted, yo los martes no voy porque viene ese hermano que solo los martes viene y me cae chancho ese hermano, así que yo no voy. ¿Cómo vas a decir que amas a Dios y odias a tu hermano? Yo sé que aquí no, eso es un ejemplo, gracias a Dios aquí estamos power, hermano. Pero sí o no que tenemos que, a veces nos toca moldar el corazón y decirle, Señor, este hermano me falló, me pidió prestado, no me ha pagado, este hermano hizo esto, lo otro, y hay que amoldarse y decirle, yo lo perdono, hermano, lo perdono, lo amo, yo quiero andar en paz. Arreglémonos de alguna manera. De veras, hermano. Usted y yo va a saber de aquí a que el Señor venga qué nos puede pasar como iglesia con su hermano. Cuando tenemos familiares que son cristianos, que no es fácil. No es fácil, porque no todos están al mismo nivel. Somos cristianos, pero hay unos que buscan a Dios, unos dan hojas, otros dan fruto verde y otros que de veras están. Y no es fácil, porque los que dan solo hojas te van a decir, ¿y tú qué? Tanto que buscas a Dios, solo en la iglesia pasa metido. No entienden que uno quiere ser higuera primicia. Y no te critico, pero tampoco me frenes, ¿verdad? No te critico, que sigue tu vida, pero no me aguantes, déjame servir a mi Dios como yo quiero. Entonces, voy a brincarme este versículo porque ya los veo muy serios.
Fíjese Apocalipsis 6:13, mire lo que dice ahí. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera, ahí está la higuera de nuevo, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Cuando uno no entiende este asunto de la higuera, uno no le ve mucho sentido a este versículo. Pero ahí es cuando yo le digo que hay una época, cuando va entrando el frío, que la higuera da fruto, pero es un fruto verde chiquitito, que no sirve. Y la misma higuera, el viento la sacude y la higuera suelta ese fruto porque no sirve, se pierde en la tierra, se lo comen los gusanos, los pajaritos. Entonces aquí el Señor, cuando están cayendo los juicios, dice que Él lo compara a una higuera que deja caer sus higos verdes. Entonces la una higuera me hablaba de iglesia que es pura apariencia, solo hojas. Esta higuera me habla de una higuera, una iglesia que no da el fruto que Dios manda. ¿Cuál es el fruto que Dios manda? Bíblicamente. Por sus frutos los conoceréis. Usted y yo sabemos los frutos del Espíritu Santo. Yo sé que usted se lo sabe de memoria. Dígame uno que otro. Frutos del Espíritu Santo que la iglesia debe estar dando. Amor, paz. Benignidad. Quedémonos en ese nomás ya. Usted tiene que estar dando como fruto amor. ¿Estamos dando fruto amor? Amén. ¿Sabe de qué me habla el fruto verde? Es un fruto inmaduro, que se cae antes de tiempo, que no desarrolla, no madura y se queda inservible. Entonces hay cristianos en la iglesia que tienen 15 y 20 años en una iglesia y no han madurado todavía. Gente que se enojan de cualquier cosa. Se molestan por nada, no tienen fruto. Porque uno de los frutos es dominio propio, mansedumbre, templanza, benignidad. Esos son los frutos, ¿sí o no, amado? Y el otro día hablamos de la benignidad. ¿Qué significaba? Ser amable con todos. Difícil. Sin el Espíritu Santo, hermano, dar todos esos frutos. Y no son muchos. ¿Cuántos frutos menciona la Biblia? No son muchos, pero son difíciles. Amor, paz, benignidad, templanza, dominio propio, mansedumbre, paz, paciencia. Pero ahí está, la higuera que da fruto es la higuera que madura, la higuera que le va añadiendo, la higuera que sabe a qué momento empieza a desarrollar y no se frena. Entonces, amados, usted y yo queremos ser iglesia primicia. Amén. Higuera primicia. Amén. Entonces la higuera primicia da fruto a su tiempo, reconoce sus tiempos. O sea, usted tiene que aprender a conocer las sazones y los días, dice el Señor. Hay días que usted sabe, usted tiene que conocerse usted mismo. Ya si usted tiene mal genio, no, templanza, hay que empezar a desarrollar eso. Usted tiene que conocerse usted mismo, hermano. Entonces ya cuando usted ve que se enciende el volcán, sálgase del cuarto, vaya a caminar, tome agüita, haga algo, pero usted ya sabe que hay que entender las sazones. Si usted no tiene amor, hay que empezar a decirle al Señor, moldea mi corazón, que yo ame a todo el mundo, que yo sea amable con todos, moldéame. No, yo digo como Pablo, no vaya usted a creer que ya yo lo he alcanzado, no, Señor, pero allá voy, esa es mi meta, mi oración diaria. Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a amar, ayúdame a comprender, ayúdame a ponerme en los zapatos del otro antes de juzgarlos así tan rápido. Ayúdame a ver qué será que ellos piensan, Señor. ¿Qué será que están atravesando en su mente que a lo mejor a nadie le cuentan y yo los estoy juzgando, les caigo a palos y enseguida los critico? Mejor, Señor, ayúdame déjame ver más allá. Ponme en mi corazón lo que tú ves. Así usted va a desarrollar benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Entonces, iglesia, esta higuera da frutos inmaduros, frutos verdes que no sirven. Entonces hay mucha gente en la iglesia que están dando frutos que no es los que Dios ha pedido. El otro día lo dije y lo repito. Gente que hace bien, ayuda a todo el mundo. Lindo. Pero no le sirven a Dios. Porque una cosa es creer en Dios, otra cosa es servirle a Dios. Dos cosas diferentes. La Biblia dice que todo el mundo cree. Sí, yo creo en Dios. Qué lindo. ¿Le sirves? ¿Y cómo se le sirve a Dios? Es cuando tú te sometes y le dices al Señor, moldéame, que estos frutos empiecen a salir, porque por mi propia cuenta. Pero hay gente que le hace bien a todo el mundo. No tienen pastor,
no se congregan, no obedecen la Biblia, no obedecen a nadie, pero le hacen bien a todo el mundo. Esas son obras humanistas. Y la Biblia dice, no yo, la Biblia, que las obras, por más buenas que sean, sin Cristo, para Dios son inmundicias. Así dice, ¿verdad? Jesucristo lo dijo, sin mí, nada podéis hacer. O sea que una persona que no tiene a Cristo, aunque ayude a todo el mundo, el amor del Padre lo bendice, amén. Pero para Cristo no cuentan allá arriba. Pero cuando usted viene a Cristo, aunque le des, dice, un vaso de agua a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hacéis. O sea, la diferencia es que estoy escondido en Cristo Jesús. Aunque le dé un vasito de agua a un necesitado, allá arriba lo hacen un fiestón, dice el hermano, está haciendo buenas obras. Cha. Es la diferencia, hermano. Entonces, usted y yo queremos apuntar, vaya viendo lo de la higuera. No queremos ser solo apariencia, tampoco queremos dar frutos que Él no anda buscando. Hay que dar los frutos que Él anda buscando. Que no sea que el Señor llegue a tu vida a buscar frutos y no encuentre. Porque ¿qué pasa cuando Él no encuentra frutos? Entonces que el Señor llegue a tu casita, a tu hogar, y el Señor va a llegar a tu hogar a decir, a ver, hijos, aquí quiero ver si hay frutos, si hay paciencia, si hay templanza, si hay en este hogar, si hay amor, si hay dominio propio, si hay fe en este hogar, o todo el mundo anda chillando desesperado, ¿qué pasará? Amén. Si hay amor en esta casa, o es que aquí a cada rato vuelan los sartenes y los platos. Si hay benignidad en este hogar, si se tratan con respeto, se tratan bonito, o aquí es, el uno es rudo, el otro grita, el otro también. Él va a venir a tu casa a buscar frutos, amado. Amén. Asegurémonos de que Él encuentre. Porque si Él entra a tu casa, a tu vida y no encuentra frutos, corremos peligro. ¿Sí o no, amado? Amén. Ahora, Jueces 9:10 dice, fíjese, ¿cómo voy con el tiempo? Uy, no, ya tengo que ir corriendo. Jueces, bueno, en casa usted le dejo de tarea, averígüese más de la higuera. Jueces 9:10 dice, entonces los árboles dice una parábola en la Biblia que tuvieron una reunión a ver cuál de los árboles quería gobernar sobre los demás y le invitaron al viñedo, invitaron a la zarza, bueno, usted sabe. Cuando llegan a la higuera, dice, entonces los árboles le dijeron a la higuera, ven y reina sobre nosotros. Y la higuera contesta, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto. Esa es la iglesia primicia. Mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles. O sea que la higuera primicia no anda buscando posición, no anda buscando ser yo la estrella por encima de toda la chusma. No. Por eso dijo Jesucristo, si el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Si yo siendo el Jesucristo, dijo él, si yo, siendo yo, les lavo los pies a ustedes, ahí les queda de ejemplo. Entonces la verdadera iglesia viene a servir a los demás. Por eso ella dice, no, ¿cómo voy a dejar yo mi dulzura y mi buen fruto para irme yo a poner por encima de los demás árboles? No, eso no es mi posición, dijo esa higuera. Eso no es mi posición. Yo vine a dar lo que Dios me dijo que dé. Vengo a dar mi buen fruto. Entonces, mire, la higuera primicia, la higuera novia de Cristo, la iglesia que sabe que está madura, es una iglesia que anda buscando servir a los demás. Pero desafortunadamente no es la realidad. Hay muchos que están en Cristo y lo que quieren es brillar, quieren es lucirse, quieren hacer un show, quieren ser los grandes. Y peor los ministros, que los tenemos que cuidar mucho. Pero hay ministros que Dios los usa y ya el pastor cree que es jefe de las ovejas, chisteándolo de, a ver hermano, a ver usted. Mire, yo le he contado, yo supe hasta de una pastora que le tenían que ir a limpiar la casa. Los hermanos tenían que irle a cortar la grama. Le iban a hacer la compra al supermercado, ella solo daba la lista porque era la pastora. Señor, reprenda al diablo. Eso ya no es servir, eso es servilismo. Eso es abusar de la gente como que fueran mercadería. Si usted me quiere bendecir de alguna manera, gloria a Dios. Pero yo no le voy a decir a usted, a ver, usted me va a cortar la hierba, usted me va al supermercado, usted me lleva el carrito a lavar, usted... No, hombre, eso es abuso, hermano. Pero sí hay apóstoles, profetas por ahí, que esos no son de Dios, perdón, pero esa gente no sé de quién los puso, pero no son de Dios. El que es de Dios aprende a ser humilde y a servir. Amén. A servir. Pero yo le contaba, hasta la pastora le salían los sudores y decían sudo, y venía una servidora a secarle su... Sí, de veras, parece cacho, pero es en serio. Ella decía sudo y corría la servidora. Ni que fueran artistas de cine. Usted ve estos salmistas, disque salmistas, cantantes, ya, Dios mío, estoy hablando mucho. Y cobran miles de dólares,
pero vienen exigiendo los mejores hoteles, quieren venir en primera clase, hay que darle los mejores transportes. No, hombre, un verdadero siervo de Dios no anda buscando nada de eso. No es necesario. Por ejemplo, un ministerio que crezca muchísimo y el pastor puede decir, no, es que tenemos mucho dinero, me voy a comprar mi BMW del año. Y no digo que es pecado, no digo que es malo. Pero ¿cómo voy a andar yo en BMW cuando sé que hay hermanitos que ni para el bus tienen? Entonces el pastor que ande con lo necesario. ¿Sí o no, amado? Si hay mucho dinero, usémoslo para darle de comer al necesitado, al pobre. Hagamos algo con lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, metiéndonos en la radio para evangelizar y proclamar. Vinimos a servir. ¿Por qué? Porque mañana a lo mejor me voy, me pisa un carro, vaya a Dios y... ¿qué me llevaré al cielo? Lo que me voy a llevar son las obras que hice para mi Señor. Eso sí me lo llevo. Eso tiene recompensa. Lo demás no, hermano. Y ya para ir terminando, mire cómo dice Cantares 2:13. Acuérdese, de la higuera aprended. De la higuera vamos viendo la iglesia. La higuera representa al Israel espiritual también, que somos usted y yo. Fíjese cómo dice. La higuera ha madurado sus higos. Esta es la iglesia que ha madurado, una iglesia madura, una iglesia que ha caminado con el Señor y sabe comportarse, ya da frutos, se ha perfeccionado en los frutos. A lo mejor no tenía paz, ni paciencia, ni benignidad, ni amor, pero ha aprendido a someterse, a crecer, a desarrollar. Es la iglesia que pasa a los pies de Cristo, buscando lo de Dios, buscando lo celestial, buscando lo del Espíritu, llenándose de Dios todo el tiempo. Esa iglesia madura. Y mire cómo dice, ha madurado sus higos, están listos para comérselos, y las vides en flor han esparcido su fragancia. Pero mire cómo le dice el amado a esa iglesia: levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. El arrebatamiento. En el inglés dice come away. Otras versiones que dicen es levántate, amada mía, y vente a mí. Entonces, aquí de la higuera aprender la parábola. La higuera me habla no solamente de que cuando sucedan estas cosas mi venida está cerca, pero la higuera también me enseña que cuando es una iglesia, una higuera madura, una higuera que sabe dar frutos. Fíjese cómo dice ahí: amada mía 1 y hermosa mía 2. ¿Por qué dice dos cosas? Porque son dos grupos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, amada mía, pero es la iglesia novia, los que ya murieron, pero iglesia novia. No es cualquiera que se levanta. Amada mía, los que murieron en Cristo, pero sirviéndole como debe ser. Hermosa mía, los que estemos vivos, seremos transformados. Son dos grupos, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos, si estamos vivos, seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con Él en los aires. Aleluya. Por eso es que cuando... Dele palmas al Señor. Cuando Él ve una higuera que de verdad está dando frutos, a esa higuera, que es la higuera primicia, la iglesia primicia, a esa higuera el Señor le dice: levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. El Señor dijo: porque me voy pues a prepararos un lugar, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me voy, dijo el Señor, regresaré para buscar a los míos. ¿Quiénes son los que se van en ese viaje hermoso con el Señor? La iglesia novia, la que se va a las bodas del Cordero que está en la Escritura. Pero no es cualquiera, es la iglesia que ha madurado, que está dando frutos, que está lista, que sabe su época, sabe su temporada. Es la iglesia que reconoce el señorío de Cristo Jesús. Y dice, como vimos en este momento, la higuera que dijo: ¿cómo dejaré mi dulzura? ¿Cómo dejaré de ser higuera para pretender ser algo más? La iglesia verdadera sabe quién es. Y usted no se deja manosear por nadie de afuera que lo quieran cambiar. Si usted es iglesia verdadera, usted es una higuera. Los de afuera pueden tratar de que usted sea otra cosa. Y muchos se rinden para darle gusto a los demás y se convierten en otra cosa que no es higuera. Pero la higuera verdadera dijo: ¿cómo dejaré yo de ser higuera si para eso nací? No voy a dejar de dar mi buen fruto dulce. No voy a dejar de ser higuera. ¿Qué quiere decir, hermanos? No dejes de ser iglesia primicia. No comprometas tu fe.
No te doblegues, que no te convenzan ni te alejen del Señor por simples placeres terrenales. Si usted y yo sabemos lo que viene, ¿cuántos sabemos que de veras esto va a suceder? Amén. Y los que sabemos lo que viene, simplemente el Señor nos dice, cuida tus frutos, madúralos, desarrolla. No seas una iglesia solo de apariencias, que solo da hojas. No seas una iglesia que solo da frutos que no sirven. Gente que hace mucho, pero en realidad no hace nada para Dios. Hace las cosas para que lo vean los demás, para que le aplaudan, quieren brillar. El Señor dice, no. Yo conozco a los que de corazón me sirven. ¿Verdad, amados? Gloria a Dios. Vamos a estar de pie. Vamos a dejarlo ahí por hoy. La Biblia dice, el Señor Jesús dijo, de la higuera aprended. ¿Usted ha aprendido algo hoy de la higuera, amado? Entonces la parábola de la higuera no solamente habla del Israel que volvió a ser nación en 1948, que se reconquistó Jerusalén en el 67, 68. Todo eso es hermoso estudiarlo, es histórico y es escatológico. Pero la higuera va mucho más allá. La higuera habla del Israel terrenal, pero también nos habla de usted y yo, el Israel espiritual, que somos la higuera de Dios. Amén. Le voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros. Ahí donde usted está, demos de gracias al Señor. Si hay alguien que necesita la oración, si hay alguien que dice, pastor, yo necesito que ore por mí, no me tiene que decir qué pasa, tal vez el mensaje lo tocó de algún lugar, o si no, si usted quiere ahí donde usted está, solamente levante sus manitos y permítame orar por usted una palabra de parte de Dios. Todo aquel que no ha recibido a Cristo Jesús, hoy es una linda noche para decirle al Señor, Señor, yo quiero ser iglesia, pero no cualquier clase de iglesia, yo quiero ser la iglesia primicia, los que de veras buscan a Dios con todo corazón. Perfectos no somos, estamos llenos de defectos, estamos llenos de cosas que debemos cambiar, pero estamos entregados de corazón a un Señor. Es Él el que nos cambia, nos moldea, nos prepara, nos ayuda. Y yo le invito para que levantemos nuestras manitos y le digamos al Señor, Padre amado, hoy hemos aprendido de la higuera porque tú ordenaste eso en la palabra. Tu palabra dice, de la higuera aprended. Hoy hemos estudiado un poquito sobre la higuera y hemos aprendido sobre todo estas tres cosas. Una higuera que solo da hojas, pura apariencia. Una higuera que da hojas pero da frutos inservibles. Y una higuera que da frutos maduros, que da hoja abundante pero también da fruto maduro. Una higuera que está lista para ser cosechada. Y cuando usted estudia la higuera, amada iglesia, dice que la higuera en su mejor época, viéndolo desde el punto de vista hebreo, dicen que es antes de que llegue la fiesta de las trompetas. Es el mejor momento para cosechar higos. Eso me habla de la segunda venida del Señor. La fiesta de las trompetas dice que se oirá una trompeta en los cielos y entonces seremos arrebatados. Le voy a invitar que ore conmigo. Padre, gracias, mi Dios, gracias. Hemos aprendido de la higuera. Queremos ser una iglesia verdadera. Y yo te pido por todo aquel hombre o mujer que está haciendo su oración, tal vez en su mente, en su corazón, dígale usted al Señor, yo quiero servirte, limpia mis pecados, me arrepiento de todo aquello que no está bien delante de ti. Si he vivido una vida de apariencia, desde hoy te ruego, ayúdame a arreglarlo todo, ayúdame a ordenar mi vida y que yo pueda ser un hombre, una mujer transparente, que yo pueda no tener religiosidad, sino que de verdad pueda ser luz en las tinieblas. Si he estado dando fruto inservible, Señor, perdóname. Tal vez he estado buscando ser la estrella, brillar, simplemente aparentar lo que no soy. Pero te ruego, perdóname y ayúdame desde este día, que yo sea una higuera que da fruto verdadero. Que yo sea una higuera que tú te acerques a mí y encuentres fruto, Señor. Que mi hogar se manifieste en esos frutos, en mi casa, en mi matrimonio, en mi familia. Ayúdame tú, Señor. Yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego lo que soy. Dios mío, auxíliame tú. Ayúdame a dar fruto y fruto en abundancia. Ayúdame que todo asunto que está fuera de lugar sea ordenado en el nombre de Jesús. Padre, yo pido por este pueblo, pido por esta iglesia, Señor, y por todos aquellos que nos miran a través de la internet, de las redes sociales. Yo pido, Dios mío, que tú puedas alcanzarlos con poder, que levantes al caído, que fortalezcas al débil, que todo aquel que de veras y de corazón te claman a ti, tú en esta noche, Dios mío, puedas hacer milagros en sus vidas. Todo obstáculo que impide que tus hijos te sirvan bien, quítalo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Quita todo obstáculo, mi Dios,
Quita toda piedra de tropiezo. Quita todo aquello que les roba la felicidad, la alegría. Sácalo de sus vidas. Aparta al maligno. Reprendemos al maligno, las tinieblas fuera en el nombre de Jesús. Yo ruego la ayuda angelical. Yo ruego que tu poder los visite. Yo ruego que tu mano se mueva a nuestro favor. Que tú arregles lo imposible. Que tú cambies lo incambiable. Que tú transformes lo que no se puede transformar. Que tú metas tu mano en nuestros hogares, en nuestras familias, y que tú hagas maravillas, Señor. Que tu nombre quede en alto. En el nombre de Jesús, cambia corazones, transforma mentes. Toca, Dios mío, las almas. Y todos los que en esta noche te entreguen su corazón, escúchalo, tú escríbelos en tu libro y haz que cada uno de nosotros podamos serte fiel hasta el día que tú nos llames a tu presencia. Esto rogamos y pedimos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Démosle palmas fuertes a nuestro Madre Salvador. Aleluya. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amada iglesia.